Ya estamos listos para empezar el día de hoy con esta mesa redonda que hemos titulado La monstruificación como estrategia política en las elecciones de 2014 en Costa Rica. Esta es una invitación por parte del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el CICTE, el cual es una unidad de investigación en ciencias sociales adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, y que, bueno, yo tengo el honor de ser actualmente su director, por el momento también el único, porque es muy nuevito el centro, entonces el único director que ha tenido, mala suerte para el centro, el único director que ha tenido es este servidor que está aquí. Me honro en contar con 3 personas panelistas de muy alto nivel, que yo creo que nos van a dar aportes bien interesantes, para entrar en una discusión que a mí me parece, bueno, creo que todos y todas estaremos de acuerdo, es una discusión de tremenda actualidad, que lo que quiere es abordar un fenómeno que hemos presenciado en momentos muy recientes, particularmente las semanas previas a las elecciones del pasado 2 de febrero. Una campaña electoral que tuvo sus particularidades. Posiblemente ha sido una campaña electoral atípica si la comparáramos con procesos electorales anteriores. La tipicidad de esa campaña estuvo, como bien sabemos, en que un partido y un candidato de izquierda aparecieron con posibilidades, por lo menos de pasar a una segunda ronda. En determinado momento eso era lo que parecía que podría haber ocurrido, que ese candidato, José María Villalta, en ese partido Frente Amplio, podrían haber pasado a segunda ronda. Diversos sectores dentro de la sociedad costarricense, en particular sectores que detentan una influencia y un poder importante en la sociedad costarricense, esos sectores consideraron que la posibilidad de un José María Villalta, presidente de Costa Rica, resultaba amenazante, y así fue expresado en la campaña electoral. Villalta y el Frente Amplio fueron presentados como una amenaza para Costa Rica, como un grave peligro para Costa Rica, que ponía en riesgo el empleo, la estabilidad económica, la prosperidad económica del país, pero que también supuestamente tenía una serie de implicaciones en el ámbito moral, en relación con la familia, con temas vinculados a la moral religiosa dominante, como el aborto, las uniones entre parejas del mismo sexo, incluso el mal llamado matrimonio homosexual. Y bueno, eso dio lugar a una campaña política que asumió matices inusuales. Yo creo que no podemos recordar otras campañas políticas que tuvieran esas características. Por supuesto, no campañas políticas donde un candidato y un partido de izquierda apareciera con posibilidades, y por ello mismo tampoco campañas políticas que se diseñaran girando alrededor de esa posibilidad atípica para la realidad costarricense, que era la posibilidad de un candidato y un partido de izquierda, eventualmente pasando a segunda ronda y eventualmente quizá ganando las elecciones. Bueno, lo que queremos es abordar esa temática. El día de hoy hemos invitado a 3 personas que a mí me enorgullece muchísimo tenerlas acá, de muy alto nivel. Tenemos aquí a mi izquierda a la doctora Anabel Contreras Castro, profesora de la Universidad Nacional, recientemente galardonada con el premio Aquileo J. Echeverría en categoría de ensayo por su libro Soraya de Persia, Medios y Modernización Cultural en Costa Rica, que es una publicación de la editorial EUNA. Entonces tenemos a Anabel, acá al doctor Denis Arias Mora, historiador, profesor de la Universidad de Costa Rica, a mi derecha inmediatamente, y allá al otro lado de la mesa a mi buen amigo y también muy respetado, admirado colega, el doctor Mario Zúñiga Núñez, que entre otras cosas es, bueno, investigador en el programa Agenda Joven de la UNED, miembro del Consejo Editorial de la revista Rupturas del CIT. Pero bueno, ahora yo les voy a
contar un poquito más de detalles de cada una de las personas cuando las presentemos. Vamos a empezar las exposiciones en lo inmediato. Cada expositor va a disponer de 20 minutos. Luego de eso tendremos un espacio de intercambio de las personas expositoras con ustedes, público presente. El orden de las exposiciones va a ser el siguiente. Vamos a empezar con Denis, el doctor Denis Arias Mora, seguiremos con la doctora Anabel Contreras Castro y cerrará el doctor Mario Zúñiga Núñez. Entonces, para presentar brevemente a Denis, les diré lo siguiente. Denis, esto es un pequeñísimo resumen lo que yo les voy a dar es un pequeñísimo resumen del currículum de cada uno de ellos tres, ¿verdad? El doctor Denis Arias Mora es profesor en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, es doctor en Historia por la Universidad Libre de Berlín, Alemania, donde presentó la tesis Criaturas de lo heroico y lo monstruoso, metáforas del saber biopolítico y sus cuerpos, Costa Rica, 1946. También es máster en Historia por la Universidad de Costa Rica y es autor del libro Utopías de quietud, cuestión autoritaria y violencia entre las obras del nazismo y del dilema antifascista. Nosotros nos ha complacido mucho que un artículo de él fue publicado en una sección especial de nuestra revista Rupturas, una sección que llamamos Documentos. Esta sección Documentos no publica artículos inéditos, sino que publica artículos de mucha calidad académica que han aparecido previamente en otros medios. Entonces, por eso les digo que es una sección especial dedicada a reproducción de ese tipo de trabajos. En este caso nosotros reprodujimos un trabajo que Denis había publicado en otra revista que nos pareció de mucha calidad, lo pusimos en la sección Documentos, y el cual se titula El viaje del héroe al espacio de lo monstruoso, metáfora de un saber biopolítico hecho novela. Entonces, bueno, yo me quedo calladito y me siento. Tiene la palabra el doctor Denis Arias Mora. Buenas tardes. Quiero primero agradecer su presencia y también agradecerle a don Luis Paulino Vargas la cordial invitación que nos extendió. Voy a leer un texto breve que calculé, tardaré 20 minutos, y hago una aproximación teórica al fenómeno del enemigo político, y dentro de ese fenómeno al monstruo, cómo se construye el monstruo como metáfora. Y finalmente hago una panorámica histórica del fenómeno de lo monstruoso, un poco de historia universal, pero aterrizándolo al caso costarricense. Finalizaré con algunas preguntas, unas interrogantes en torno al fenómeno electoral que hemos vivido recientemente. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Gracias. En uno de sus cuentos de humor y sátira, Edgar Allan Poe habla de la villa holandesa von der Botteimittis, ubicada en un valle perfectamente circular, con una arquitectura, habitantes, animales y costumbres tan pintorescos que lo más importante eran los relojes, los repollos y observar el gran reloj del pueblo, instalado en la torre del campanario del consejo local. 3 resoluciones regían la vida del lugar. Es incorrecto alterar el buen y antiguo curso de las cosas. No hay nada tolerable fuera de von der Botteimittis y estamos ligados a nuestros relojes y repollos. Es decir, nada bueno puede venir del otro lado de las colinas. Por eso, más allá de sus cimas, la población nunca se ha aventurado. Un día se avisoró un objeto extraño por el borde oriental, un diminuto hombre de aspecto extranjero que profanó la rutina de contar cada una de las 12 campanadas al mediodía. Subido el pequeño canalla en el campanario, sonó una 13ª campanada que alteró la paz cronológica, llevando al narrador a convocar a todos los amantes de la hora correcta a restaurar el antiguo orden de las cosas, echando a ese pequeño sujeto del campanario. Es difícil no tomarme de forma personal el cuento. Su narrador apelaba a una rígida imparcialidad en su aspiración al título de historiador, y el modo de construir y cazar monstruos recuerda sin duda este valle central. De eso precisamente hablamos esta tarde. Señalaba el historiador alemán Reinhard Koselleck que toda sociedad reúne nociones de lo conocido y lo desconocido, lo propio y lo extraño.
La pertenencia a comunidades se organiza en un dentro y fuera que institucionaliza límites y demarca fronteras. La protección de lo externo afirma lo interno. Toda la historia puede ordenarse en función de esa constelación dentro-fuera, donde el otro, el extranjero, es convertido en enemigo cuando traspasa el umbral y debe ser eliminado. Ello pasa en tribus, iglesias, naciones, partidos o clases. Agrego yo, academias, amistades, familias y elecciones. Las operaciones lingüísticas para constituir al enemigo, sin embargo, no son suficientes para crear hostilidad. Hay toda clase de disposiciones y premisas para que la hostilización sea cacería. Koselleck distingue tres variaciones conceptuales del enemigo. Una, los antiguos griegos crearon al bárbaro separado espacialmente y en sus cualidades físicas. 2. El cristianismo condena al no cristiano, expresión de maldad, infiel culpable de su propio exterminio. 3. Cuando el ser humano, que ocupa el sitio divino como superhombre de la modernidad, crea al subhumano, lo deshumaniza y condena a la no existencia, justificando su eliminación. Tales variaciones son empleadas desde distintas ideologías, y si bien el otro siempre es distinto a su definición, en ese error reside la eficacia de los conceptos de enemigo. Sin embargo, con el monstruo nos adentramos en un mundo metafórico más que conceptual. De hecho, el analista cultural estadounidense Jeffrey Jerome Cohen señala que el monstruo no es posible sin la metáfora. Esta supone un movimiento de transferencia donde una cosa pasa a ocupar el lugar de otra. Un significado se desplaza de una imagen donante a otra receptora. La metáfora es también un modo de comprensión, parte fundamental de los procesos cognitivos y de la experiencia. Como el concepto, la metáfora forma parte de la política, de sus palabras e imágenes, sea para criticar o legitimar el orden, deslegitimar rivales, crear o estigmatizar enemigos. No siempre es sencillo distinguir entre conceptos y metáforas. Ambos forman parte de la investigación historiográfica, pues la historia se compone del transcurrir social de los hechos, así como de sus expresiones lingüísticas. Todo hecho convive con un lenguaje, en todo acto hay un habla, y discernirlo, incluso en sus incongruencias, requiere de un examen interdisciplinario, como bien se aprecia en esta mesa. Lo monstruoso aparece bajo la figura del enemigo político, un forastero o chivo expiatorio que, arropado con las cualidades tradicionales del monstruo fantástico, fealdad, hibridez, maldad, premonición, repulsión, atracción, debe ser perseguido y aniquilado en una cacería heroica que restablezca el orden de una comunidad que interioriza al otro como responsable por la pérdida de algo. En este caso, el monstruo sirve a la manipulación político-religiosa. Es utilizado para elaborar propaganda que caricaturiza al contrincante y designa al enemigo de mi partido, de mi religión o de mi país, o los tres a la vez. Estará formado por unidades de significación para excitar la psique del receptor, colmillos exagerados, ojos enormes y encendidos, fuego escupido, garras afiladas, o como ocurriera con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, la simple fealdad, o como hiciera este con George W. Bush, su aroma a azufre. Trazadas las cualidades del monstruo, la realidad será valorada por juicios morales y dicotómicos, el bien o el mal. Sacrificar al monstruo, ese vehículo de miedos y frustraciones, reafirmará la identidad de la comunidad ideal que imaginamos. Una de las 7 tesis con que Cohen interpreta culturalmente al monstruo señala que éste habita en las puertas de la diferencia, incorpora lo externo, todo aquello distante y distinto de lo originado dentro. En la alteridad se exagera la diferencia cultural, la aberración monstruosa justifica su exterminio a través del acto heroico. Lo que exista afuera es terrorífico. El profesor español de teoría del arte, José Miguel Cortés, coincide con esa tesis al vincular lo monstruoso con la fragilidad del orden social. Los modelos monstruosos existen para pacificar conciencias, ejemplificar las tentaciones del mal y concretar blancos de violencia. El malvado siempre es ese otro rodeado de conceptos de peligro, contaminación e impureza señalados para proteger el bien común.
trabajos historiográficos sobre lo monstruoso muestran esa constitución del enemigo. Monstruos y campañas de cacería han habido muchos, pero el análisis de tales personajes y eventos no siempre remite a una teorización de lo monstruoso. Referiré con cierta prioridad a aquellos estudios que parten de alguna teoría que aborda el problema del monstruo en la historia. Comunismo y nazismo son dos experiencias históricas de las cuales aquí podríamos contar un cuento de monstruos, pero recupero dos casos donde se hace análisis del monstruo político. El historiador alemán Peter Mario Kreuter ha indagado el modo en que se exageró en Occidente la figura monstruosa del dictador rumano Nicolae Ceausescu después de su muerte en 1989. Sus biógrafos crearon leyendas de un vampiro rojo, asesino de rivales, que se alimentaba de infusiones de sangre de recién nacidos. Eran obras que procedían de modo similar, pero inverso, a la literatura que tiende a heroificar personajes, privilegiando la fantasía sobre los hechos verificables, sin interés alguno por entender Rumanía y sí por mostrar los crímenes de un comunista loco que, a fin de cuentas, estuvo lejos de parecerse a Stalin o a Pol Pot. En otro estudio, la profesora de romanística y germanística de la Universidad de Londres, Eleanor Cartwright-Chiari, analiza el crimen de los monstruos de Villa Arbace de 1945. Este era un pueblo del Piamonte italiano, región del norte ocupada por los nazis, donde el enfrentamiento con la guerrilla antifascista dejaba cuerpos muertos colgados como aleccionamiento. El crimen fue cometido por unos sicilianos cuyo asalto a una granja terminó en el asesinato cruel de sus granjeros, incluidos mujeres y niños. El irrespeto al cuerpo de las víctimas, la falta de arrepentimiento y su origen forastero del sur insular italiano los definía como monstruos, y la ejecución pública en 1947 sirvió para restaurar una comunidad en crisis al término de la Segunda Guerra Mundial. La autora concluye que asesinar monstruos devuelve a la comunidad su imaginada coherencia temprana. Un estudio sobre la representación del enemigo en la Guerra Civil Española del profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante, Francisco Sevillano, no se centra en la concepción de lo monstruoso, sino en la de enemigo político, pero su análisis revela que la etiqueta de rojos, con que religiosos y militares llenaron de estereotipos, extrañamiento y estigmatización al bando republicano, reforzaba la idea de algo externo, una monstruosidad antipatriótica bajo las órdenes de Stalin. Contenida de toda clase de atributos criminales, antisociales y ateos, una bestia apocalíptica, una revolución satánica que era enfrentada por un ejército salvador y su guerra santa. El diablo ha agitado también el campanario de la historia costarricense. Lo monstruoso fue uno de los principales motivos en el último tercio del siglo XIX, cuando José María Figueroa recurrió a toda clase de versos e imágenes abyectas, infames y zoomórficas para hacer del liberalismo autoritario un monstruo nefando. Al iniciar el siglo XX, una serie de insultos monstrificantes circularon cuando intelectuales cercanos al anarquismo debatieron las teorías evolucionistas con los resistentes clérigos. Unos y otros definieron a su rival con mutaciones de alteridad que el propio Charles Darwin jamás habría imaginado. Al hacer aparición el comunismo en la vida política del país, iniciada la década de 1930, políticos y religiosos y particulares incitaron campañas anticomunistas que fallaron temporalmente en ilegalizar al partido. Los discursos anticomunistas apelaron al ultranacionalismo, mostrando al comunista como foráneo y exótico, ajeno a la idiosincrasia costarricense, pues atentaba contra la propiedad, la familia y la religión. Reconocidos políticos como Julio Acosta, Jorge Bolio y Luis Doble Segreda trataron al comunismo como propio de salvajes y odiosos. Entre los católicos aparecía como una aberración y una perversión demoníaca, mientras que la Liga Anticomunista coincidía con los religiosos en considerarlo como una peste, epidemia o plaga. Los comunistas también tendieron a crear monstruos y fueron muy creativos en ello. Su denuncia sobre la situación de las plantaciones bananeras produjo una serie de textos periodísticos y literarios que hicieron del espacio del Caribe un reino de lo monstruoso, y de la United Fruit Company un pulpo de tentáculos imperialistas que se extendían por el resto de Centroamérica.
Algunos periódicos reformistas criticaron la tendencia comunista a monstrificar monopolios. Sin embargo, tales construcciones no eran distintas de las que circularon en la intelectualidad latinoamericana, como se aprecia en el lenguaje político del repertorio americano. Una revista editada por Joaquín García Monge entre 1919 y 1958, donde el imperio, la dictadura y el fascismo aparecen como las principales monstruosidades. Además, la cultura literaria comunista, fortalecida por la presencia de escritoras como Carmen Lira, hizo de lo monstruoso una pedagogía política y social. Ogros, dragones y bestias saltaron de las páginas de sus cuentos para metaforizar la pobreza, la enfermedad, la crisis capitalista, la guerra y la corrupción política. Nada de esto conllevó a una campaña de persecución que lograra movilizar a una comunidad nacional herida para erradicar al monstruo. Fue con la alianza del gobierno de Calderón Guardia a inicios de los 40 que el discurso comunista pasó a convertirse en movilización patriótica. Hasta entonces, comunistas e intelectuales habían integrado el movimiento antifascista que, en el contexto de la Guerra Civil Española, realizaba actividades de solidaridad con la República, confrontando a liberales, religiosos y comunidades de españoles profranquistas. Al darse el acercamiento entre el gobierno, la Iglesia y los comunistas iniciada la Segunda Guerra Mundial, el antifascismo fue oficializado y contenido de discursos nacionalistas y cristianos que hicieron de la prestigiosa comunidad alemana en el país el monstruo a perseguir, encerrar y expulsar. Así, la tea de Juan Santamaría se levantó contra la esvástica de Hitler, la bestia apocalíptica nazi. Los comunistas salieron temporalmente del infierno. Investigaciones recientes sobre la escalada de violencia en la década del 40 y su culminación en la Guerra Civil del 48 determinaron la existencia de discursos polarizados que hacían del enemigo político una emanación del mal, monstrificándolo y deshumanizándolo para justificar la violencia armada. Luego de 1946, el pelaje y los colmillos se tiñeron nuevamente de rojo para detractar entre los figueristas al gobierno de Teodoro Picado y sus aliados comunistas, proscritos luego de 1948. En el contexto de la Guerra Fría, el anticomunismo se convierte en guerra psicológica del liberacionismo, de la que participan diplomáticos, religiosos, organismos privados y profesionales de la medicina. Esta conjunción hizo del comunismo, además de una fuerza del mal con orígenes diabólicos, un problema de salud pública descrito como peste o plaga social. En tales condiciones resultan conmovedores los testimonios recogidos por los psicólogos Ignacio Dobles y Vilma Leandro en su libro Militantes, donde antiguos partidarios de las izquierdas hablan de su militancia y de la vivencia cotidiana del anticomunismo. Hay un costo social y comunitario en ser comunistas. Con demasiada frecuencia, esos hijos e hijas fueron rechazados en sus propias familias, donde acabaron siendo vistos como amenaza, raros, ovejas negras, loquitos de la casa. Las expresiones de dolor en esos recuerdos de rechazo familiar permiten comprender por qué una de las entrevistadas describía la experiencia actual de ir a votar como soledad, como orfandad política. Me temo que denominarse a sí mismos huérfanos políticos tenga que ver menos con la disolución del socialismo real al cerrar el siglo XX que con la monstruosidad vivida al interior de nuestras propias familias. Quisiera terminar mi participación con un retorno a la literatura, a Edgar Allan Poe. Su cuento La Esfinge narra la historia de dos amigos que se retiran a las orillas del río Hudson en tiempos del cólera en Nueva York. Entre las constantes noticias de muerte de sus amistades, uno de ellos, de vocación supersticiosa y nervios al filo, observa desde la ventana una criatura, un enorme monstruo viviente que avanza desde la colina hacia el poblado. Pelaje negro, alas, colmillos y aullidos tenebrosos le provocan desmayo. Cuando días después cuenta a su racional y bibliófilo amigo lo sucedido, este escucha su descripción de la criatura y le da una doble lección. Primero, saca un libro para indicarle el tipo de insecto que acababa de describir, Esfinge crepuscularia lepidoptera. Segundo,
Le recuerda que la principal fuente de error en todas las investigaciones humanas yacía en la inclinación del entendimiento por subestimar o sobrevalorar la importancia de un objeto por simplemente medir de modo equivocado su cercanía. El pequeño bicho colgaba de una telaraña en la ventana, no descendía por la montaña, un asunto de perspectiva o falta de ella. Puntualizo con esto algunas interrogantes en relación con la reciente y enervante coyuntura electoral. 1. El monstruo como metáfora forma parte del lenguaje político que construye al enemigo. ¿Estuvimos en estas elecciones frente a un viejo o nuevo monstruo? 2. La monstrificación no siempre desencadena la hostilidad que lleva a la aniquilación. ¿Cuán efectiva o creíble fue esta campaña? No hay una predilección ideológica en los usos de monstrificación. Estamos frente a un cambio en la composición y formas expresivas de la izquierda. 4. Las campañas del referéndum 2007 y las elecciones 2014 parecen revivir estrategias de la Guerra Fría y del primer anticomunismo. No hay novedad de fondo en el discurso neoliberal, de derecha o empresarial sobre los usos monstruosos. 5. La monstruosidad es también una vivencia cotidiana, donde lo familiar y lo político se afectan mutuamente. Tiene razón Jeffrey Jerome Cohen al afirmar que, pese a lo que se dice, la monstrificación no es una obsesión por la diferencia, sino más bien por la falta de diferencia. En ese caso, ¿cuán amplia es ahora la izquierda? ¿Qué ha sido de la orfandad política producida por el monstruoso rechazo familiar? Muchas gracias por escuchar lo que solo pueden ser preguntas de alguien que, con la ilustración, mira su esfinge por la ventana. Muchas gracias a Denis. Vamos a continuar la actividad. Denis, así súper disciplinado con el tiempo. No hago todos los 20 minutos, 19 minutos. Vamos a seguir con la doctora Anabel Contreras Castro. La doctora Anabel Contreras Castro tiene un doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Libre de Berlín. Es profesora e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Es directora del doctorado interdisciplinario en Letras y Artes, también de la Universidad Nacional. Y recientemente ha sido premiada, ha recibido el Premio Nacional Aquileo Echeverría, como decía antes, ya se los había comentado. Ha recibido el Premio Nacional Aquileo Echeverría en categoría de ensayo por su libro Soraya de Pexia, Medios y Modernización Cultural de Costa Rica, 1950-1970. Yo me leí el libro y se lo recomiendo, vale realmente la pena. Es una publicación de la editorial de la Universidad Nacional. Entonces pasamos a la... Bueno, muchísimas gracias por su presencia aquí. Agradezco muchísimo a Luis Paulino, a André y a todas las personas que hacen posible esto. Yo voy a hacer una presentación corta también. Me basé en imágenes solamente de Facebook porque creo que es lo que tiene mayor alcance. Por favor, no crean que eso lo hice yo. Lo tomé de unas páginas que se llaman Todo menos Villalta, Jamás Villalta, No a Villalta y cosas así. ¿Cuál Villalta? Esa es la mejor. Se los recomiendo. Mejor. Sí, perfecto. Bueno, agradezco a quienes hicieron el esfuerzo de reunirnos aquí para el ejercicio del debate, ya que el proceso de monstrificación como estrategia política que hoy nos convoca aconteció precisamente como lamentable sustitución del debate sobre ideas y programas políticos. Quisiera comenzar mi intervención diciendo que en nuestro continente cualquier acto de monstrificar debe verse dentro de un proceso de larga duración, ya con más de 500 años de producción de imágenes y bestiarios que le sucedieron a la conquista. Con ello no hablo del oficio de prefigurar y pasar a imágenes seres extraordinarios, fantásticos cohabitantes o venidos de mundos paralelos,
sino del ejercicio de monstrificar personas construidas como otras y temer la posible contaminación. Me referiré a algunos procedimientos llevados a cabo durante la reciente campaña electoral, acompañados de imágenes ilustrativas, específicamente a la monstrificación hecha a las dos principales figuras del Frente Amplio, José María Villalta y Patricia Mora, y de cómo estas respectivas monstrificaciones se corresponden entre sí. No voy a tocar el tema de lo relativo a Johnny Araya, pues si bien fue burlado por vagabundo, deshonesto o carente de inteligencia y por lo tanto animalizado y llamado Pony Araya, creo que no fue monstrificado. A Otto Guevara le tocó igual suerte. Y tampoco hablaré del candidato Luis Guillermo Solís, quien fue el menor blanco de burlas y vejaciones. Primero que todo es importante señalar que el proceso de monstrificación tiene las mismas características que el de construcción de cualquier ídolo. Es decir, se toma una figura y se le atribuyen cualidades extraordinarias, unas ciertas, otras verosímiles y otras no, y todas exageradas, que responden a modelos de lo socialmente instituido por un régimen que dicta el límite entre lo normal y lo anormal. Las características para decantarlo son tomadas de un sustrato que, de acuerdo con la sazón local, es el patrón capitalista neoliberal, patriarcal, católico y heteronormativo, por mencionar solo 4 que hoy más nos importan, con sus respectivos resultados: anticomunismo, machismo, moral católica y homofobia. Ya veremos con ejemplos específicos cómo esto opera y en qué combinatoria. Otro aspecto fundamental son los medios de comunicación. Si he tomado todas las imágenes de las redes sociales es porque este proceso de monstrificación, que otrora se hiciera por medio de la palabra, el chisme, la especulación verbal, hoy resulta ya inimaginable sin los memes y respectivos comentarios de Facebook. Para dicho proceso resultó muy útil que las dos figuras principales del Frente Amplio, Villalta y Mora, fueran hombre y mujer, pues esto permite mostrar, de acuerdo al género de cada quien, diversas aberraciones. Ambos resultaron ser personas desprovistas de escándalos de corrupción a su haber, pero para ser monstrificados ofrecían uno de los puntos débiles más exquisitos de nuestro país, el haberse declarado de izquierda. Esta declaración activó un abanico de sentimientos y pasiones que van desde el enfermo patriotismo hasta los miedos más profundos. El primer ejemplo que quiero presentar devela uno de los métodos, el comparativo. Se comparó a ambas figuras con los monstruos homólogos del continente, Hugo Chávez, Daniel Ortega y Rosario Murillo, Evo Morales y Fidel Castro, sin dejar de lado detalles de algunas de sus políticas como anticipación de la desgracia venidera en caso de que ganara Villalta. Asimismo, al mejor estilo de Guerra Fría, se actualizaron viejas imágenes de la iconografía de la Revolución Rusa, activándose así temores y métodos pretéritos, pues el anticomunismo, tanto como este tipo de amenazas, tiene más de 50 años de historia en nuestros procesos electorales. Por su parte, a Patricia Mora se le comparó con la célebre bruja del 71. Por más reivindicada que sea la figura de bruja, esta sigue siendo el arquetipo al cual se echa mano muy a menudo cuando se quiere desvirtuar a una mujer, ya que reúne la cualidad de remitir a saberes no aceptados como válidos y a maldad. La bruja es apóstata o desobediente de Dios y dueña de su cuerpo, posee poderes perversos y tiene pacto con el demonio que, para nuestro caso, sería Villalta en todo lo que él representa. A la vez, para resaltar su maldad, se le muestra a favor del aborto, señalándose así la mayor subversión por la que debe ser despreciada una mujer, aquella de atentar contra su obligación reproductiva. Sin embargo, aquí también hay otro elemento importante, y es que en la bruja del 71 se conjugan varias cualidades aptas para la monstrificación. Además de bruja y de hereje, es de clase popular, pobre, y la pobreza ha pasado a ser en los últimos tiempos una condición para el desprecio y el asco. Para denigrar a Villalta se echó mano a combinaciones similares. Por ser joven se le infantilizó, se le comparó con el Chavo del Ocho y se le llamó chacletudo. Vemos aquí la correspondencia con el cuadro anteriormente presentado.
En este se combinan de igual manera dos cualidades inimaginables para un presidente de la patria: la juventud y la pobreza. Curiosamente, durante la primera candidatura de Óscar Arias, su juventud entonces fue un valor. Asistimos pues a innumerables imágenes de Villalta vestido de niño. Aniñar a Villalta cumple con el cometido de invalidar su capacidad de raciocinio. Todo monstruo es irracional, y es bien sabido que los niños, según la tradición moderna, como las mujeres y los locos, no son seres pensantes. El otro procedimiento fue la demonización, que sin ser oficialmente anunciada por alguna iglesia, al enunciarse de manera neutral parece más bien una advertencia venida desde instancias celestes. Y esta advertencia se centra en dos amenazas fundamentales para nuestra idiosincrasia: el peligro que representan el ateísmo y la libertad de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo. A la infantilización de Villalta se sumó su feminización. Veamos que en este cuadro, si bien Solís es aniñado, no tanto por la ropa, sino por el osito de peluche, Villalta parece totalmente transformado y reducido a una peor figura, la de niña. Y como una de las características de un niño es no pensar, Villalta aparece a menudo como una figura detrás que le diría cómo gobernar. En el caso en que aparece Ortega como padre, se conjugan dos otredades monstruosas, la de comunista y la de Nica. Como corresponde, Patricia Mora es entonces masculinizada, presentada con la mujer marimacha que pretende usurpar puestos destinados a hombres. Y también es presentada como mala madre de Villalta, una madre perversa que lo castiga y le dice qué hacer, una mujer que, siéndolo, pretende gobernar. Finalmente, para que la figura de Villalta quede acabada en su monstruificación, se procedió a su homosexualización, lo cual funciona también como táctica explicativa de por qué su plan de gobierno contempla políticas favorables a demandas de la población gay y lesbiana. Es interesante ver cómo esta monstruificación hecha al dirigente del partido se extiende a algunos de los miembros de su equipo. Tal es el caso de este candidato a diputado, que tiene dos de los grandes defectos atribuidos a Villalta: su juventud y su dudosa sexualidad. Lo mismo vale para el caso de algunas candidatas, presentadas en poses que, entre sensuales, eróticas y tontas, quedan todas juntas como un catálogo de jóvenes aspirantes a estrellas de la industria porno. Lo anterior revela viejas y vigentes distinciones en nuestro país entre lo normal y lo patológico, que, como muestra Foucault, delimitan lo irregular, lo desviado, lo poco razonable, lo ilícito, lo criminal, o como diría Judith Butler, lo abyecto, los cuerpos que importan y los que no. Si cada cultura define con el paso del tiempo cuáles son sus anomalías, vemos por medio de estas imágenes que en nuestra cultura son aún válidas algunas, como el aborto, el matrimonio de gays y lesbianas, el comunismo y el ateísmo. Quien se atreva a transgredirlas en campaña atenta contra sólidos mandatos y sufrirá escarnio público. En Costa Rica, ser comunista o de izquierda, ateo u homosexual es una aberración tal que si las encontramos encarnadas en una sola persona, el resultado será un verdadero monstruo. Tenemos un bien demarcado territorio donde tratará de excluirse lo que se ha visto como desviación sexual, religiosa y moral. Como ya señalé, para la monstruificación de la que estamos hablando se mezclaron discursos de muy vieja data, repetidos como si el paso de décadas y siglos no modificara nada. Las imágenes de Guerra Fría y las proporcionadas por la Iglesia Católica están aún vigentes. Los preceptos por los cuales se han guiado muchísimos católicos y predicadores de izquierda no han sido por ellos puestos en tela de juicio. La falta de cultura política que nos asiste, a todas luces, es también resultado de largos procesos, de la forma de gobernar de las élites criollas que nunca necesitaron explicar sus acciones porque sus otros, los indios, los negros, los mulatos, las mujeres, no eran capaces de entender de política. Y también, en mucho, este es el país que hemos heredado de Pepe Figueres, el gran caudillo para quien la explicación de sus decisiones políticas era el porque sí, el porque me dio la gana,
y no la fundamentación explicada a sus gobernados para hacerlos partícipes del acontecer político del país. Sin embargo, veo un componente nuevo como motor de muchas acciones de monstrificación de esta campaña. Las imágenes, las injurias, las dudas, los miedos, los planes de gobierno, las acusaciones, las decisiones de voto han obedecido a una gran querella que desde algún tiempo se viene dando en nuestro país. Con los debates sobre 3 temas, la fecundación in vitro, el aborto y el matrimonio de parejas gays y lesbianas y su consecuente posibilidad de adopción de niños, los y las costarricenses vemos resquebrajarse varias ficciones, es decir, los tradicionales modelos de sujetos políticos, los modelos prefigurados de ciudadanos, la tradicional epistemología del cuerpo y el monopolio de las biopolíticas por parte de los partidos tradicionales. La alérgica respuesta a esto, llena de temores y rabias, de parte de muchas personas e instituciones, va dirigida a la puesta en cuestión de normas patriarcales, heterosexuales, de los respectivos mandatos a hombres y mujeres como únicas identidades sexuales y políticas, ya no posibles, pero sí tolerables. Lo que ha estado en disputa en estas elecciones no ha sido solamente cuál partido debe gobernar, sino que se trata de una querella por el cuerpo mismo de los y las costarricenses y las leyes que los deben moldear, vigilar, gobernar y castigar. Muchas gracias. Debo admitir que a pesar de que soy usuario un poco usuario, sí, bastante regular de las redes sociales, debo admitir que yo no me di cuenta de este tipo de cosas que pues, no me llegaron a mí, no me llegó a mi Facebook. No, sí me llegaban muchos mensajes, sí me llegaban muchos mensajes muy fuertes y muy monstruosos, muy monstruificantes, efectivamente, pero me parece que eran mensajes más formulados por élites intelectuales puestas al Frente Amplio y a José María Villalta, que construían una mostrificación más elegante alrededor típicamente del tópico del comunismo, principalmente. Pero en todo caso, a nivel de los medios de comunicación, de los debates, de televisión, de las entrevistas, particularmente entrevistas que escuché en Radio Colombia, porque todas las mañanas escucho el noticiero de Radio Colombia, era clarísimo el uso, no solamente, bueno, como lo ha explicado Ravel, de las categorías que tenían que ver con comunismo, chavismo, pero igualmente de todo ese imaginario amenazante alrededor del aborto, el matrimonio, la familia, la homosexualidad. O sea, en esos espacios que se suponían más intelectuales, más cuidadosos en la elaboración de sus mensajes, igualmente ahí se percibía eso, pero estas otras imágenes tan reveladoras que nos han puesto aquí a ver, pues yo no sé si a ustedes les habrá sorprendido, a mí sí, yo no había tenido oportunidad de verlas, pero creo que son sumamente reveladoras de cómo efectivamente evolucionó la campaña electoral. Bueno, vamos a continuar con nuestro tercer expositor. Hasta el momento, tanto Anabel como Denis han estado súper tremenda disciplina con la cuestión del tiempo, eso me ha sorprendido ahora yo también, ¿no? Vamos a seguir ahora con nuestro amigo Mario Zúñiga Núñez. Mario ha realizado el doctorado en Sociedad y Cultura de la Universidad de Costa Rica, profesor de la Escuela de Antropología también de la Universidad de Costa Rica, ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, en el Departamento Ecumérico de Investigaciones DEI. Actualmente también es colaborador como investigador en el programa Agenda Joven aquí de la UNED. Con nosotros en el CITE tiene un proyecto de investigación que no es propiamente un proyecto nuestro, no es de nuestro centro, pero es un proyecto de investigación
que Mario presentó ante CLACSO, ante el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y lo presentó con el aval nuestro, con el aval del ciclo, y se le aprobó. Entonces, él está en ese proceso de elaboración de ese proyecto, de manera que algo tiene el proyecto, o sea, algún gen lleva ese proyecto que corresponde a nuestro centro. Por eso lo menciono, aprovecho para mencionarlo. Mario también fue premio en ensayo Una Palabra en el 2006 por el libro suyo del reggae y, sí, no me acuerdo ahorita no dice cómo se llama. Bueno, vamos a proceder a escuchar a Mario. Gracias, Rodrigo, y gracias por la asistencia tan nutrida que tenemos a esta actividad. Me alegra mucho que tengamos la oportunidad de venir aquí a reflexionar sobre este tema que sin lugar a dudas llamó mucho la atención de esta campaña política, y llamó mucho la atención de esta campaña política tan atípica. Yo realmente las campañas políticas que tengo registradas, no son muchas, pero algunas ya las tengo, ninguna había tenido, primero, ninguna había notado que los debates tuvieran no solo una importancia para el grupo de universitarios con el que uno acostumbra relacionarse, sino que uno llegaba a la casa de la abuelita y le hablaban del debate, y uno llegaba a la casa de los tíos que trabajan totalmente en otra cosa y le hablaban del debate. Es decir, el tema aquí de la difusión de la información política en esta campaña realmente se modificó, por un lado, y por otro lado el tema de las opciones políticas, ¿verdad? Se amplió tremendamente, y eso creo que le da la característica a esta campaña, que si bien es una campaña donde resalta la creación de monstruos, ¿verdad? El tema aquí es pues que detrás de la creación de monstruos hay un dato gigantesco, ¿verdad?, que rompe el escenario político costarricense tradicional, que rompe con una cultura de 60 años, una cultura política de 60 años, y es que la izquierda tiene un 17% de la intención de voto. Es decir, no se puede leer el tema de la monstruosidad olvidando ese dato, ¿verdad? Hay que leerlos en conjunto, ¿verdad? Que la derecha es homófoba, es homófoba, sí, la derecha es homófoba, sí, es homófoba, o que es procapitalista, claro. Ahora, eso hay que leerlo en conjunto con la idea de que la izquierda logró 17% de la intención de voto. Ese, digamos, fue el terremoto detonante, ¿verdad?, que generó esas transformaciones y que al final mostró ciertos elementos de la cultura política costarricense que aparecieron en los famosos monstruos. Yo quería referirme en la primera parte de la exposición a estos temas que Denis y Anabel han expuesto de manera, creo que magistral. Me limitaré a decir nada más que el tema de los monstruos es importante, como decía, leerlo desde el punto de vista de la funcionalidad. ¿Cuánto funciona el monstruo en un momento político? ¿Para qué funciona y qué sentido tiene? ¿Verdad? No se hacen los monstruos para cualquier cosa, ¿verdad? Tienen una funcionalidad en un momento histórico. Y yo, digamos, invitaría a leer el tema de los monstruos desde ese criterio de ingreso. Ahí hay un primer meme que me parece que refleja muy bien, digamos, esta intención de monstrificación, ¿verdad? Ahí está Villalta practicando para el debate siguiente, ¿no? Y en la imagen es Jack Nicholson, ¿verdad? La película es The Shining, me parece, ¿verdad? Una película de terror famosísima, ¿no? Y esa cara de loco de Jack Nicholson que es inolvidable en el imaginario fílmico que tenemos, ¿no? Más o menos las características de la monstrificación que describió Anabel muy oportunamente, ¿verdad? ¿Verdad? Se convierte una figura humana y concreta, ¿verdad?, en un ser que por X o Y motivos tiene posibilidad de asustar,
inhibir o crear alerta, alarma entre la población, ¿no? Una característica interesante de este meme específicamente es que no es solo la característica monstruosa, sino la característica amenazante. El meme también dice que Villalta es un contendiente temible en los debates, ¿verdad? Eso es una información paradójica la que lanza, no solo asusta al electorado, también asusta a los otros contendientes. Bien, campaña política y creación de monstruos. Es importante entender el tema de la creación de monstruos en el contexto de una campaña política, ¿verdad? No, lo decía al principio, no se crean monstruos en abstracto, porque sí, se crean monstruos en un contexto de campaña electoral. Lo dado en un contexto de campaña electoral es la instrumentalización de la violencia simbólica. O sea, una campaña política no es ajena no es ajena al ataque, no es ajena al retar al contendiente, ¿no? Todo lo contrario. En una campaña política se trata de atacar al contendiente, en una campaña política se trata de provocar, se trata de atizar el fuego, se trata de sacar al otro de balance. Tenemos que entenderlo también en este contexto donde la izquierda jugó, y no solo jugó, ganó en el sentido de que estos memes, ¿verdad?, que anti-Villalta, anti-Frente Amplio, anti-Patricia Mora, fueron respondidos, ¿verdad?, y respondidos exitosamente, porque desde el punto de vista de las redes sociales, Liberación Nacional es el gran perdedor, y el otro gran perdedor de la contienda en redes sociales es Movimiento Libertario. Por supuesto, es decir, la derecha se vio bastante disminuida en su capacidad de generar mensaje vía redes sociales, y eso nos ubica, digamos, la monstrificación que vivió la izquierda, pero también nos muestra una izquierda que por primera vez en 60 años responde, y responde efectivamente, ¿verdad? Responde con capacidad de convencimiento, con votantes que tiene a su lado y con un porcentaje bastante respetable de votación, ¿no? Vamos a... Ya aquí me está sacando la tecnología ya. Bien, un ejemplo de lo que les digo son estos memes que aparecieron a propósito de Johnny Araya. Anabel los mencionaba, ¿verdad? En el meme de la derecha aparece el alcalde Diamante, que es tal vez la caricaturización más efectiva que se hizo de Johnny Araya, ¿verdad? Es prácticamente como ver una foto, ¿verdad? Es muy, muy cercano el alcalde de Diamante y Johnny Araya, son parecidísimos, ¿no? Y realmente la utilización de la caricatura fue muy efectiva para difundir el mensaje que se quería difundir acerca de Johnny Araya, ¿verdad? ¿Verdad? Ese mensaje que se le hacía, Anabel mencionó muy rápidamente las características, ¿verdad? Torpe, corrupto, con muchos años en la administración pública, no deja el poder, etc. Me parece que el meme y el contráteme. Y el otro meme es especialista, entre comillas, que vio hablando de los extraterrestres en History Channel, ¿verdad? Y que le sacan este meme, es bastante sencillo, uno simplemente no vota por Johnny Araya, ¿no? Por eso me parece conveniente mencionar no solo, digamos, la monstrificación que viviera Frente Amplio, sino esta evolución tan interesante que tuvo la campaña del Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? La evolución hacia la campaña del miedo. Es básicamente este tránsito contradictorio entre el momento inicial de contráteme hacia el momento final de si usted no vota por Liberación Nacional lo echamos. Es un contrapunto muy interesante. Liberación Nacional comienza, ¿verdad?, con esta primera campaña de contráteme, invitando al electorado a ser jefe por un día, ¿verdad? Sea mi jefe por un día, contráteme, deme su voto, ¿verdad? Yo soy un constructor, decía Liberal. El fracaso de la campaña es estrepitoso, caen publicistas, se echan agencias de publicidad, se pelean, etc. Pero después digamos, el repunte que hace Liberación es interesante. Pasan
de la idea, digamos, de la democratización de la idea del jefe, ¿verdad?, a la idea de Alianza por Costa Rica. Es justamente el sentido radicalmente contrario. Convocan a los que sí son jefes de verdad y les dicen: señores, aquí la cosa es diciendo a los empleados que o voten por el PRM, o voten en contra de la izquierda, o voten por los echamos, ¿no? Y digamos, ese tránsito, digamos, de esa democracia simulada, ¿verdad?, de esa democratización simulada de la idea del jefe al jefe efectivo, es el tránsito que va digamos, del miedo tenue al tremendo miedo de que la elección se podía definir entre Liberación Nacional y el Frente Amplio. La aparición de monstruos, quiero decir con esto, va en aumento entre esos dos momentos de la campaña, diría yo. Y el hecho de que vaya en aumento entre esos dos momentos de la campaña determina que es el miedo de la derecha el que va generando los monstruos que van apareciendo. Entonces, el motor, el potencial, la capacidad de creación de monstruos depende no tanto del miedo del electorado, sino del miedo de la derecha a perder la elección, que es lo que realmente no estaba previsto en ninguno de los cálculos. Estos memes que siguen, a la derecha tenemos un meme muy parecido a los que mostró Anabel, ¿verdad?, donde ya Anabel explicó perfectamente esta idea de que Villalta no tiene capacidad de gestión propia, es un títere de otros intereses, ¿verdad?, y es manejado, ¿verdad? Este meme es importante porque mezcla dos sentimientos muy propios, digamos, de esta raíz conservadora de la cultura costarricense: la xenofobia y el anticomunismo, que ahora nos exponía muy efectivamente. Lo que tenemos a la derecha es me parece que es un escaneo o una fotografía de estos mensajes que estuvo mandando Avon a sus trabajadoras, ¿verdad?, a las consultoras de belleza de Avon, ¿verdad?, donde decía: Costa Rica está en peligro, nuestras familias están en peligro, y se convocaba a ese monstruo comunista, ¿verdad?, que se cernía contra nuestras familias y contra nuestros negocios. Ahí la fusión entre capitalismo y patriarcado es bastante evidente. Quería señalar ahí lo que venía diciendo al respecto del PLN y el movimiento libertario. Ciertamente, leído desde este otro punto de vista, los memes de la monstruosidad reflejan un momento de temor de la derecha a perder su lugar, y ese momento de temor se confirmó. Tal vez no se confirmó como originalmente se veía en la relación, en la segunda ronda entre Frente Amplio y PLN, pero sí se confirmó como una pérdida importante del caudal de votos del PLN, ¿verdad?, hacia la segunda ronda, y un desprestigio importante del partido, al mismo tiempo que un movimiento libertario tremendamente disminuido en la Asamblea Legislativa. A mí me llama mucho la atención que después de esta serie de campañas fallidas del Partido de Liberación Nacional, la salida, al parecer, de Liberación Nacional, ahora en la segunda ronda, salida fuerte, el paso al frente que dan para combatir al PAC, es decir, que el PAC tiene partidarios, militantes y figuras de extrema izquierda en el lenguaje de ellos, ¿verdad? Es interesante que no tengan capacidad de elaborar, digamos, un poco más, hilar un poco más delgado, como para generar o marcar su diferencia con el PAC, y recurren a la misma estrategia que vienen usando con el Frente Amplio. Esa capacidad de indiferenciación es interesante, porque uno de los elementos digamos singulares de esta campaña política es la capacidad que tuvo Frente Amplio ciertamente de diferenciarse del PAC, no solo en lo programático,
también en el caudal de votación. Al Frente Amplio le votó gente que jamás le ha votado al PAC. En las estadísticas provinciales es clarísimo. El lugar que tiene el Frente Amplio en Guanacaste, en Limón, en Punta Arenas, es un lugar que el PAC jamás ha logrado ostentar. Estas, digamos, sutilezas, me parece, la campaña de Liberación no logra verlas con facilidad, o no logra verlas del todo. Aquí siguen dos memes de respuesta, también utilizando al Chavo, pero son más bien hechos desde el punto de vista de la crítica a Liberación Nacional, ¿verdad? No va el primero en las encuestas, ¿qué piensa hacer? Y ponen allí, pues muy fácil, empezaría la campaña del miedo. Es un poco para ver que la monstrificación también era respondida, y fue respondida efectivamente. Este es un bueno, ¿verdad? Realmente es el que se lleva las palmas. No solo por, digamos, por el símbolo de la derrota, el preludio de la derrota que significó, ¿verdad? Sino por la forma de difusión. Este es Otto Guevara en pose de perdóname señor, ¿verdad? Él hizo esa pose en una actividad en la mañana, el día antes de las elecciones, o el propio día de las elecciones, unos días, pero para el momento, horitas antes de que dieran los resultados, esta imagen había sido tomada y difundida y repetida y, ¿verdad?, y utilizada en cientos de miles de formas. Hay una página en Facebook, uno lo puede bajar, los memes de Google Imágenes, es cualquier cantidad de reproducción. Esta imagen la traje también para digamos, remarcar en eso, ¿verdad? Hubo respuesta, y la respuesta fue efectiva y fue buena. Buena en el sentido de surtió efecto en términos de una campaña política. Y por eso, más o menos, es que nos estamos viendo ahora, ¿no? Vamos a ver. El saldo de la campaña política para el Frente Amplio, con esto quisiera cerrar. Los monstruos, además de la monstrificación habitual, nos traen algunas ideas y algunas reflexiones si los volvemos al revés, si los ponemos como son, no como los tienen invertidos, sino como son. Y es que el hecho de que se hubiera que recurrir a ese nivel de monstrificación como el Frente Amplio, el hecho de que hubiera que combatir con ese nivel de irracionalidad de la campaña política a la izquierda, es un indicador claro del avance de las ideas, las intenciones y los candidatos de izquierda en los procesos. Debe verse de manera correlacional. Por eso digo, el monstruo trae buenas noticias, porque evidencia justo el temor de la derecha, que es un temor real, y justificado, y fundado, a fracasar en las elecciones, ¿no? En segundo lugar, los monstruos tienen sentido porque el proyecto de Frente Amplio como proyecto tiene posibilidades de concreción. Y si el proyecto de Frente Amplio es un proyecto genuinamente de izquierda, tiene posibilidades de concreción de forma que transforme formas de organización, estructuras sociales en Costa Rica, ¿verdad?, que permitan una mejor redistribución de la riqueza, un panorama institucional público más amplio, ponerle coto a las dinámicas privatizadoras, etcétera, etcétera, etcétera. La derecha se asusta de esto, y está bien que esté asustada, en el sentido de, digo, si un proyecto como esos es el que avanza, bueno, pues eso asusta a la derecha, y la derecha reacciona monstrificando. La buena noticia de eso es que el proyecto está avanzando, ¿verdad?, o parece que está avanzando. Y por último, esto que es, digamos, el saldo más positivo de este proceso, y es que cuando volvemos los monstruos al derecho, lo que descubrimos es un montón de sectores sociales
que habían estado subrepresentados o no representados en la Asamblea Legislativa, en el escenario político en general, que ahora aparecen, irrumpen en el escenario político. Y la ansiedad que genera esa irrupción, ¿verdad?, puede transformarse en monstruos, pero esperamos también se transforme en proyectos nuevos en la Asamblea Legislativa, en una iniciativa de un Estado más secularizado, ¿verdad?, en esa serie de ideas que quienes ponemos un poco la esperanza en el florecimiento de estos proyectos, esperamos ver florecer y esperamos ver consolidarse con el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mario, que también se ajustó muy bien al tiempo. Yo quisiera agregar algunas cositas muy rápidamente. Yo no quiero abusar del tiempo ni la paciencia de ustedes, y tampoco se supone que yo soy expositor, yo no soy nada más conductor de la mesa, pero agregar algunas cosillas adicionales a las tres exposiciones que yo creo que han sido extremadamente ricas y esclarecedoras, y además como muy complementarias entre sí, pero agregar 3 o 4 cosillas más. A mí me parece que la forma como la campaña evolucionó, el tipo de discurso, los símbolos que se utilizaron, también sacaron a la superficie, sacaron a la luz fantasmas que en el pasado permanecieron ocultos o que apenas sí asomaron muy tímidamente la nariz en anteriores campañas políticas. Y eso se dio fundamentalmente en el campo de los asuntos que preocupan a la moral religiosa dominante, esa moral religiosa conservadora que es dominante en Costa Rica. O sea, el tema del aborto, principalmente el tema del aborto, el tema de la homosexualidad, y en relación con el tema de la homosexualidad, el tema de la familia, ¿verdad? Esos temas se volvieron tremendamente importantes, tuvieron un grandísimo impacto, fueron repetidos miles de veces en los debates, en las entrevistas, en todo lado, ¿verdad? Y son temas que en el pasado, si no permanecieron completamente invisibles, casi, ¿verdad? Yo creo que eso tiene una faceta, por un lado, desagradable, como ahora voy a comentarlo brevemente, pero también hay una faceta positiva, o sea que a pesar de todo, se hable de las uniones de las parejas del mismo sexo, y si se les reconoce o no se les reconoce, si hay matrimonio o no hay matrimonio para esas parejas, que se hable del aborto, ¿verdad?, y lo que eso significa desde el punto de vista de las reivindicaciones del feminismo, la capacidad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, que se hable de la familia, y al hablar de la familia se evoque obsesivamente una y otra vez la imagen de la familia tradicional, incluso que hablen de la familia tradicional de candidatos que en su vida para nada han sido capaces de establecer una familia tradicional, ¿verdad? Bueno, eso tiene su faceta positiva en cuanto se escucha, se visibiliza, en cuanto la gente está enterándose que eso está ahí, es parte de la realidad de este país, y no como hace 30 años. Bueno, hay una amiga mía, doña Leda Méndez, que muchos de ustedes conocerán, que Leda me comentaba, cuando yo estaba en el colegio, yo escuchaba que existía una cosa que se llamaba homosexualidad, pero yo no tenía ni la menor idea de dónde estaba eso. Efectivamente así era, no existía, era algo completamente invisible, existían unas cosas monstruosas que se llamaban personas homosexuales, pero no se sabía dónde estaban, literalmente. Hoy día sí se sabe que andan por toda la hora. En esta misma sala y en esta misma mesa, pues, ¿verdad?, como ustedes lo sabrán. Entonces, esto es importante. Ahora, en relación con eso, hay también, en el debate que se da, hay un proceso de monstrificación que no tenía simplemente que ver con políticos y con partidos, sino también con otra gente. Otra gente que no estaba en los debates, que no aparecía en las fotografías, que no era entrevistada, pero que estaba siendo monstrificada. Digamos, nosotros, yo que soy gay, bueno, nosotros quienes somos gays lo sabemos muy bien. Nosotros oíamos esos debates y nos estábamos sintiendo monstruos, literalmente monstruos. La forma como era planteado el asunto, como sigue siendo planteado en este momento con 2 candidatos en la segunda ronda, es una monstrificación
de los gays, las lesbianas y todas las personas que son diferentes por razones de orientación sexual o de identidad de género. Y yo me imagino que lo mismo sentía cualquier mujer que alguna vez en su vida tuvo que practicarse un aborto. Yo estoy seguro que ninguna mujer lo hace de gusto. Ninguna mujer le gustará tener que practicarse un aborto. Si lo hace, ha de ser porque no le queda de otra. Y posiblemente con un dolor y un sufrimiento terrible de tener que hacerlo. Bueno, yo me imagino que, intento imaginar qué sentían esas mujeres, qué sienten cuando escuchan el discurso sobre el aborto que se está manejando ahí. Entonces ahí hay procesos de monstrificación que no tienen que ver simplemente con los candidatos y con los partidos, que tocaban a mucha otra gente que no estaba para nada pidiendo votos para sí mismos o sí mismas, ¿verdad? Ahora, dos cosas más que yo mencionaría. Toda la amenaza del empleo, toda la monstrificación alrededor de la amenaza del empleo, si Villalta es elegido, las inversiones extranjeras no vienen a Costa Rica, se van, las empresas cierran, habrá despidos. Si le ponen el impuesto a las comidas, estas comidas rápidas que son altas en grasa y azúcares, las cadenas, la McDonald's y todas las demás van a cerrar y los trabajadores van para la calle, eso nos está hablando de un país de asalariados. Y entonces no puedo evitar recordar el viejo discurso de la liberación socialdemócrata del país de propietarios. Yo creo que eso ilustra muy bien el cambio del modelo y el cambio de perspectiva ideológica del Partido de Liberación Nacional. Ya no es la sociedad de propietarios que la nación decía que quería promover en los tiempos de Oduber, Figueres, Saurich, etc. Es la sociedad de asalariados que dependen enteramente de, por lo menos eso es lo que el discurso sugiere, dependen enteramente del empleo que le dan las transnacionales, y si las transnacionales se van, si las grandes empresas cierran, salados, ¿verdad?, a comer, ustedes saben que, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también es un detalle interesante. Lo que nos están hablando es de una sociedad de asalariados, de gente que no tiene otra cosa que su mano de obra para poder sobrevivir. Y consecuencias que yo veo, que las veo vigentes en este momento con los dos candidatos que tenemos, con Johnny Araya y Pedro Solís, es que se instaló un discurso donde los intereses del poder económico más concentrado, esos intereses son intocables. O sea, en este momento el discurso de los candidatos, incluso el discurso de Pedro Solís, así lo percibo yo, es un discurso donde se trata de dejar claro que los intereses del capital más grande, más poderoso, más penetrable, eso es absolutamente intocable, porque en el momento que usted se le ocurra ponerle el impuesto a las comidas rápidas, McDonald's se va. Ilustrémoslo así, entonces eso no se puede ni tan siquiera mencionar, ¿verdad? Son intereses completamente intocables. Y el otro es que igualmente hay se matricularon completamente con la moralina religiosa, ¿verdad? Hay que reconocer que Solís, bueno, ya no tanto, he leído cosas en la Nación que ya no están claras. En algún momento decía que sí, que el aborto terapéutico, últimamente ya no me queda tan claro por las cosas que he leído en la Nación sobre ese tema, pero digamos los candidatos, igual que no se atreven a decir nada que pudiera implicar tocar los intereses económicos más grandes, igualmente se instalan en un discurso donde todo lo que tiene que ver con los lugares comunes del discurso moral religioso es intocable. O sea, la familia, no al aborto, no al matrimonio homosexual. Esas cosas son terreno completamente vedado, ¿verdad? Así es, ahí es un terreno completamente habitado por monstruos, ¿verdad? Ahí no se puede entrar. Entonces son reflexiones que yo también quería compartir con ustedes, con la disculpa y comprensión de ustedes, porque vamos a pasar entonces a las preguntas por parte de ustedes. Yo sí les pido una cosita con todo cariño y respeto, no nos extendamos mucho, no hagamos así disertaciones largas, cuando les pregunta a las tres personas expositoras, lo más sintético posible para que mucha gente pueda participar y tampoco se nos haga demasiado tarde acá, ¿verdad? ¿Hay algún otro micrófono? Probando, uno. Sí, tenemos otro. Dágonos, vaya. Aquí el compañero Dagoberto se va a encargar de... A ver, ¿quién quiere echarse al agua de primero? Yo quiero. Bueno, ya tenemos Dos. y la compañera acá Gracias. Quiero hacerte una pregunta, Denis. Bueno, me encantó tu conferencia, el sentido del humor tan fino que mostraste.
quiero pedirte por favor que si puedes ahondar un poquito más en eso que insinuaste una y otra vez cuando asomabas a la familia, lo monstruoso y la familia, ¿ya? Vamos a escuchar varias preguntas y luego pasamos a los expositores y eventualmente hacemos una segunda ronda de preguntas. Bien, buenas tardes, Jorge Barrientos para servirles. Más que pregunta, son comentarios. El primero tiene que ver con la relación de la monstrificación de Ortega. Es muy interesante a propósito del tema de las barras. No sé si ustedes conocen la Ultra, por ejemplo, le dice sandinistas a los liguistas, no solo por el tema del blanco y el negro y el rojo, que son dos colores que ambos utilizan, sino también por la cuestión esta de que es un insulto fuertísimo no solo llamar a alguien costarricense nicaragüense, sino por la cuestión comunista. Incluso justamente hoy vi el meme de que Ortega está en las gradas del Estadio Nacional dirigiendo a los 12 en ese burumbum que se hizo el domingo. Eso como una perspectiva, digamos, de análisis sociológico que es muy interesante, en la perspectiva discursiva, digamos, de cómo también los sectores subalternos interiorizan ese tipo de argumentos, etc. En lo segundo, referido a la cuestión de las empresas, fue interesante también que lo que más salió a luz fue el anticomunismo estratégico que utilizaron con la campaña del Mío Abón y Subway, pero también el Banco La FICE se prestó para ese tipo de campaña estratégica donde el Frente Amplio obtuvo la información de ese tipo de cuestiones, donde ellos también llamaron a sus trabajadores a no votar por el Frente Amplio porque la inversión extranjera se iba a ir abajo, etcétera, etcétera. Y lo tercero es que el trabajo que actualmente estoy realizando en la tesis de maestría en Historia Centroamericana en la Universidad de Costa Rica es sobre la ideología anticomunista durante la Guerra Fría. Y fue muy interesante porque ese trabajo lo inicié hace 3 años y cuando estábamos a las alturas más o menos de septiembre, octubre, fue que se empezó a dar el momento más fuerte, la coyuntura más fuerte de esta campaña anticomunista y se veían repetido muchísimos los argumentos que ustedes se pueden topar entre el 48 y el 62, por ejemplo, que es el periodo que yo analicé en el Diario Costa Rica, por ejemplo, también en el Eco Católico, a través de la discursiva del Estado, de la educación, etc. Y fueron básicamente los 3 ejes de argumentos dicotómicos que ustedes planteaban ahorita. Era el tema de la familia, era el tema del ateísmo, era el tema de la amenaza al sistema democrático, ¿verdad? Y también el tema de la amenaza a las tradiciones y costumbres, digamos, o a lo que es el tradicionalismo costarricense, ¿verdad? La paz social, la estabilidad, que finalmente se repitieron aquí en los últimos 4 o 5 meses, ¿verdad? Entonces, tal vez si pudieran referirse a esos temas. Gracias. Dago, aquí la compañera. Dago, aquí la compañera primero. Okay. Y luego vamos con la Cisca. ¿Quién? ¿Sí? ¿Está bien la casa? No. Entonces, yo quería preguntar sobre la relación entre los debates y la monstrificación, porque pareciera que estamos como muy contentos que haya habido tantos debates, porque hubo muchos más debates en primer lugar y muchas más personas las vieron, pero tengo serias dudas de que se haya debatido en esos debates, porque si vemos las preguntas que planteó, por ejemplo, el Estado de la Nación al principio de la campaña con sus mitos, digamos, colocaba en el puro centro el aumento de la desigualdad y el estancamiento de la pobreza, y eso finalmente nunca se debatió. Entonces quería pedirles que elaboraran un poco sobre esa relación entre un debate que no se debate y cómo son vistos los candidatos, cómo influye esta monstrificación de la que ustedes hablaron sobre cómo son vistas las personas cuando están debatiendo, si es que ustedes creen que eso influye o no. Y la segunda pregunta es, ustedes que han estudiado la monstrificación en otros contextos, ¿qué tan duraderas son esas imágenes? ¿Se disuelven cuando la persona deja de ser amenazante? Pienso, por ejemplo, en Villalta, que hoy ya no es amenazante, digamos, ¿vuelve a tener su cara de antes? ¿O conserva, digamos, toda esta cantidad de significados que se le asociaron? ¿Alguien más? O si no, le paso a los... Allá, Dago, compañero de allá. Bueno, yo voy a ser puntual. Uno,
es el problema de la mostrificación dentro de una idea de debate entre comillas. ¿Es eso realmente un debate en lo que se considera que debe ser un debate político como argumentación de proyectos e ideas? Y dos, la dualización política o el reduccionismo que existe en hablar de derecha e izquierda. En realidad algo que tampoco la gente tenía muy claro. Yo creo que ese también es un punto importante a debatir, porque no me parece, digamos, apropiado reducirlo en esas dos líneas, porque existe todo un marco político más complejo. E incluso, y termino, muchas personas no tienen exactamente claro qué implicaba el comunismo en cuanto tal, o incluso qué implicaba ser de derechas o el capitalismo en cuanto tal. O sea, a mí me parece que también es un punto importante de debatir. Compañera de allá, Dago. Muchas gracias. Un poco mi pregunta es la siguiente: ¿qué relaciones o no relaciones hay entre la monstrificación que se vio a través de medios de comunicación masiva y las monstrificaciones diversas, digamos, y multidimensionales, si uno quisiera decirlo, en el campo? Digamos, hay todo un fenómeno en redes sociales, ¿verdad? Hay todo un fenómeno comunicacional, pero también hay un fenómeno en los centros de trabajo, en el campo, en los espacios rurales, de esas noticias que la mayoría ni siquiera nos dimos cuenta, ¿verdad?, de cómo se estaban amenazando trabajadores. Entonces, si hay alguna, si los panelistas han podido determinar alguna relación o han hecho alguna indagación al respecto, porque, digamos, evidencias empíricas las hay. Cuestión de ir a los lugares y preguntar a la gente, al Atlántico, a los Cerros de los Santos, ¿verdad?, al sur, y muchas otras partes. Dago, el compañero de acá. Buenas tardes. Básicamente, digamos, las intervenciones fueron bastante descriptivas, digamos, de todo el panorama de la pregunta, pero la pregunta mía es más bien un poco más de fondo. Quisiera preguntarle a los tres, aunque tal vez Mario tocó un poco más en su presentación, si realmente, ¿qué consideran, digamos, sobre la monstrificación? Si es realmente un antivalor en sí mismo, o qué es lo que se muestra cuando ambos bandos pues lo toman como recurso. Y a eso, digamos, me refiero con que tal vez Mario fue el que más solamente gracias. Si les parece, pasamos a las personas expositoras. Yo no sé si en el mismo orden, ¿me parece? Empezamos con Anabel, luego seguimos, no, perdón, era Denis primero, luego Anabel. ¿Quién? Bueno, ok, adelante, yo no lo vi. No, lo mío es sencillo. Es decir, todas las campañas políticas en el mundo, cuando se dan, desde el punto de vista como se han realizado en América Latina, mientras no aparezca la izquierda, no aparece ningún monstruo. Y es interesante esto, porque en 1848, y más que todo en la Comuna de París, Marx saca una conclusión: los trabajadores fueron arremetidos y violentados totalmente, y además desprestigiados por el naciente capitalismo neoclásico. Entonces Marx dice, en un momento de los ataques de la derecha, hay un fantasma que recorre Europa. Entonces, esto no es de ahora, esto tiene su trayectoria. Es más, cuando aparece la definición de la lucha de clases en la vida de la sociedad histórica. Entonces aquí, lo que pasa es esto: Costa Rica, en 1948, tiene ese mismo fenómeno, ese mismo problema, con el Partido Comunista de 1931 que se da. Por lo tanto, las campañas electorales en Costa Rica han sido una campaña donde la izquierda ha participado, y ha sido una cuestión que arremete contra el mismo pueblo, que es el pueblo trabajador, que es el pueblo que ahora se está convirtiendo protagonista y que tiene apenas una pequeña ventana con el Frente Amplio electoralmente. Falta mucho más, hay que organizarse. Ok, vamos a pasar a los expositores, como les decía, empezando por Denis, Anabel y Mario, o sea, en el mismo orden. Hola, ¿se oye bien? Sí. Respecto a la pregunta de Isabel, muchas gracias. Fue algo que no me esperaba.
al empezar a escribir este texto. Y lo que podría decir es que la monstrificación no es solamente lo que vemos en imágenes, no es solamente lo que escuchamos en palabras, sino que tiene que ver también con espacios, y traigo aquí el término espacios de hostilidad o de hostilización, y entre ellos era la propuesta de una parte de la ponencia, proponer la propia familia como ese espacio de hostilización. Algo nos dijo ahora Tomás Paulino respecto a cómo se monstrifica lo gay, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la cotidianidad de las personas, ¿verdad? Por otra parte, con estudiantes de la universidad y hablando de sus proyectos y sus intereses de investigación, surgieron muchas ideas en torno a investigando el anticomunismo en espacios rurales, que eran los espacios donde predominaba el voto liberacionista hace ciertas décadas, ¿no? Y efectivamente estamos ante lo que Alfonso González, en uno de sus libros, llamó una guerra psicológica. No es una cuestión cotidiana, permanente. De mi parte, yo agregaría tal vez que estas experiencias de rechazo familiar, y lo dejo como hipótesis, ¿no? Encuentran una excusa en la política, ¿no? Esas experiencias de rechazo tienen que ver posiblemente con las biografías de las personas que las viven, ¿no? Voy a pensar un poco más en las otras preguntas y aprovecho para pasarle la palabra a la compañera. Sí, yo rápidamente voy a retomar algunas cosas de las preguntas que fueron planteadas en general. Tenía aquí apuntado cuánto dura un monstruo, y yo lo que creo es que el monstruo dura más que la persona en la que se encarna todos los retazos de los que se compone un monstruo. Por ejemplo, pues don Manuel Mora al final de sus días ya no amenazaba a nadie, era un viejo comunista o un comunista viejo, y bueno, ya. Pero yo creo que Villalta en algún momento pues ya pasará la historia, si no llega a presidente, como un muchachillo que se lanzó ahí y dijo que era de izquierda. Pero los elementos que lo constituyen como monstruos sí son duraderos, entonces se van a quedar por ahí rezagados y van a volver a encarnarse en otra persona, literalmente hacerse carne y sangre cuando la situación lo vuelva a requerir. La otra pregunta era el debate. Yo coincido con usted aquí, debate no, de hecho era lo que yo comentaba cuando salía. Debate es otra cosa. Yo creo que lo que hubo aquí era la presentación de candidatos que llegaban a defenderse y a atacar y a evadir, a evadir no solo los temas serios, no, a evadir lo que es un debate, que es una exposición de ideas y una discusión sobre ideas y ideología y un montón de otras cosas. Entonces yo coincido con usted, aquí no ha habido un debate político, como coincido con Susan que cuando aquí se dice izquierda-derecha, pues habría que sentarse a ver qué cosa es eso, igual que cuando se dice la izquierda latinoamericana o los gobiernos de izquierda de América del Sur, cosas que son tan diferentes entre sí y que nunca sabemos de qué se habla. Entonces yo creo que cuando se dice la izquierda y la derecha, pues son monstruos hechos de muchas cosas coyunturales y ficcionales, etcétera, pero no estamos hablando de izquierda en sentido estricto políticamente. Y lo último era el planteamiento, la pregunta sobre las zonas rurales. Pues lo que planteó el compañero se llama un proyecto de investigación, que me gusta mucho, pero que no ha sido llevado a cabo. Habría que, eso ya requeriría más, es una muy buena pregunta. Yo tomé las redes sociales porque es la forma de mayor difusión, incluso en zonas rurales, eso atraviesa todas las edades. Créanme que algunos memes de estos los tomé de perfiles de Facebook de gente de avanzada edad, entonces no es una cosa de adolescentes, esto es una cosa útil a todas las edades, a todas las zonas del país, a todos los estratos, en fin. Entonces, lo que pasa específicamente en zonas rurales es un proyecto que, si le gusta a Luis Paulino, lo va a
hacer aquí con la no está hecho. Mario. Porque, bueno, hay varios cuestionamientos sobre el tema del anticomunismo. A mí, una de las cosas que me llama poderosamente la atención del anticomunismo centroamericano es su falta de creatividad. Las élites intelectuales centroamericanas son especialmente torpes y las élites intelectuales interesadas en el discurso anticomunista, en promoverlo, ¿verdad? Son especialmente torpes en renovarlo. El discurso anticomunista tiene dos líneas básicas. Los comunistas nos van a robar la familia, nos van a eliminar la familia que tenemos, ¿verdad? O la van a disolver como unidad básica de la sociedad, y los comunistas nos van a eliminar nuestra propiedad privada, ¿verdad? Y en esas dos líneas básicas lo encontramos en El Salvador en 1932, en Guatemala en 1954, en la Nicaragua de la Contra, ¿verdad? En la Contra nicaragüense, en los gobiernos militares de El Salvador y Guatemala en los años 70. Es exactamente el mismo discurso, y es el mismo discurso que tuvimos aquí. Me llama la atención esa continuidad, ¿verdad? Esa incapacidad de abocarse al debate político con un poquito más de, porque pareciera con un poquito menos de pereza, ¿verdad? Y la respuesta que uno puede buscar en eso, porque esa continuidad tan fiel, es que ese discurso es efectivo. O sea, que sirve, y sirve tanto, que no hay para qué cambiarlo. Porque el plano de debate del discurso anticomunista no es el plano de creación de ideas y, digamos, de discusión pesada. Lo que quiere es la creación de monstruos, ¿verdad? Y entonces sirve efectivamente para el momento en que sirve, atiza el fuego que tiene que atizar, y después desaparece de la escena. Pero a mí me llama la atención sus constantes. Las constantes, lo radicalmente normativo que es, da cuenta de que es efectivo en donde se utiliza. Y entonces de ahí yo saltaría a lo que señalaba Cisca acerca de cuánto dura la imagen del monstruo. Y yo creo que tiene dos dimensiones. La imagen del monstruo, por un lado, es una imagen de larga data, subsiste en el colectivo social en la medida que el colectivo social lo reproduce, pero la imagen monstrificada, digamos, de la que estamos haciendo crítica aquí, ¿verdad? La que sirve para anular el debate político y utilizar el chisme, la arenga, ¿verdad? Y el argumento absolutamente irracional, esa sobrevive en los momentos donde interesa. Es, desde mi punto de vista, en esta segunda dimensión es muy instrumental, y en las campañas políticas aparece en espacios especialmente instrumentalizados. Como decía Anabel, sobrevive en ese momento, atiza el fuego, después puede desaparecer y aparece en otro momento, porque tiene una constante, ¿verdad? Entonces, la monstrificación es un antivalor. Yo no sé si es un antivalor. Lo que es claro para mí es que es una constante en el debate, en la disputa política, ¿verdad? Se utiliza en los diferentes bandos, ¿verdad? Y con diferentes objetivos. Entonces, no veo como que sea como un objetivo como eliminar la monstrificación. Va un poco más allá, es decir, habría que pensarlo un poco más allá para ver más bien qué nos indica y cómo podemos actuar respecto de ella. Y luego, a mí sí me parece que el tema de la izquierda, y que la mención de la izquierda sí tiene valor. Es decir, la mención de la izquierda como izquierda. Venimos de 20 años de una resaca ideológica difícil, dificultosa, donde, ¿verdad?, no existía ni la izquierda ni la derecha. Acuérdense, Botón Solís era un gran reivindicador, ¿verdad? No existe la izquierda ni la derecha, ahora lo único que existe son proyectos para que mejore el país, bla, 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 ¿no? Y eso, digamos, inhibía un poco el debate
en ese marco normativo que a mí también me parece valioso e importante. Es decir, si bien es cierto, es difícil distinguir entre distintas iniciativas de izquierda, eso no elimina que el significante izquierda tenga un significado y que ese significado pueda utilizarse políticamente y reivindicarse. Es decir, la izquierda y la derecha son dos iniciativas políticas completamente diferentes, y eso en el debate político ahora jugó, y jugó de manera importante. Constantino Orcullo tiene 25 años, está diciendo que la izquierda y la derecha no existen, y en esta campaña política se vio obligado a explicarlo en repetel, a explicar qué significaba la libertad. Entonces, la izquierda significa esto, la derecha significa esto, y etcétera, etcétera, ¿verdad? El viraje del discurso de Constantino Orcullo me parece significativo, porque indica que ese, digamos, periodo de resaca ideológica y de comodidad, donde no existía mucho cuestionamiento al respecto, tampoco está desapareciendo. Eso es muy simple. Bueno, yo creo que vamos a... Tal vez la única duda es que, perdón que vuelva a meter la cuchara, que aunque concuerdo con lo que ha dicho Mario ahora al final, pero sin embargo aparecen cosas que nunca aparecieron en los debates izquierda y derecha. O sea, no era normal que las izquierdas y las derechas debatieran sobre el aborto o sobre el matrimonio homosexual, ¿verdad? De pronto, ahora sí este debate. Bueno, las izquierdas eran en todo caso tan patriarcales como las derechas, ¿verdad? Y eso no había mucho que discutirle, ¿verdad? Pero bueno, esa es una puñita que yo quisiera meter. Bueno, Denis había dicho que iba a pensar un poquito más, yo no sé si quiere agregar algo más. Gracias, sí. Quisiera recuperar algo de lo que de lo que han dicho los compañeros y la compañera en la mesa a raíz de la pregunta de si es una cuestión de larga duración, esto de la monstruosidad, cuánto dura y si es un antivalor. Primero, lo del antivalor, no lo sé tampoco como dice Mario, pero sí es una metáfora constante de la construcción de enemigos políticos, ¿no? Así como hay conceptos a raíz o alrededor de la figura del enemigo político que se quiere construir, así también hay metáforas, ¿no? Y se traslada esta figura de lo monstruoso que siempre viene de distintos planos. Ahora, y retomando lo que decía Mario, es llamativa la falta de imaginación del discurso, no sé cómo llamarlo, liberacionista o empresarial, en el sentido de que en esa monstrificación recurrió como a un guión muy conocido, que lo utilizaron también en las campañas del referéndum del 2007, y que al parecer no tienen cómo, me da la impresión, hacer lectura de lo que efectivamente se está transformando, me parece, en la izquierda. Y aquí retomo lo que decía don Luis Paulino, el cuerpo de la izquierda ya no es el mismo. Hay una transformación muy profunda en las discusiones en torno al cuerpo, y ya no es el cuerpo de los años 70, ya no es el cuerpo de los años 60. Hay algo que se está transformando, y en la imaginación, voy a usar la etiqueta de derechas, no tienen cómo dibujar un cuerpo, un monstruo con tantas cabezas como tiene ahora, ¿no? Esta es la reflexión post respuesta. No sé si Anabel quiere agregar algo. Vale, ya. Bueno, debo decir que parece que, según me decía Lago, parece que hemos tenido un buen acompañamiento por internet a través de Onda UNED, y se han recibido más de 35 mensajes de gente que ha estado siguiendo la actividad por internet, lo cual me parece muy positivo. Recuerden por favor que esto va a quedar en el sitio web de Onda UNED, ondaunet.com. Nosotros por parte nuestra de CILI también hacemos una pequeña video artesanal ahí, y tenemos nuestro canal de YouTube, entonces eso también va a quedar en el canal de YouTube. Ustedes, quienes son amigas y amigos míos en Facebook, pues yo cuando ya esté colgado en el canal de YouTube de Silvia, ahí voy a poner el link para que puedan también tener acceso al video en nuestro canal de YouTube.
Bueno, ya para ir terminando, agradeciendo desde luego a todas y todos ustedes que nos han acompañado todo este rato. Había algo... ¿Están a la par mía? Sí, aquí están, efectivamente. Aquí están. Es un presente pequeñito, muy modesto, pero un presente de agradecimiento a Mario, a Denis y a Anabel por habernos acompañado acá, por su apoyo y su colaboración, por todos los aportes que nos han dado. El presente, como les digo, muy modesto, consiste en lo siguiente, se los voy a enseñar. ¿El libro de Anabel? Es que el libro de Anabel es de la editorial de la UNA, no de la UNA, entonces por eso no puedo regalarlo. Es un libro de poesía de Lidia María González Vázquez que se llama Brújula Extendida, y este CD del ensamble de percusión de Costa Rica que se llama De Sur a Sur. Entonces es el pequeño presente para cada uno de los tres expositores. Los voy a dar en el orden inverso de como empezamos, entonces vamos a empezar con Mario. Denis se queda en la mitad siempre, entonces vamos con Denis. Muchas gracias, Denis. Nuestra querida Anabel, que nos ha acompañado en varias ocasiones. Muchas gracias, Anabel. Y a ustedes también, hay un cafecito abajo, bocaditos para compartir un rato más y conversar un ratito más. Muchas gracias.